Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de los sistemas de percepción de la realidad, porque como habíamos dicho ya, la conducta van a ser una serie de movimientos en respuesta a nuestra percepción de los estímulos del medio interno y externo. El chiste es cómo percibimos ese medio. Entonces, ¿qué pasa o cómo va a ser nuestra conducta si tenemos alguna alucinación? Por ejemplo, un espejismo o algo que no está ahí realmente. O si vamos a comportarnos de acuerdo a lo que podrían ser sueños, que por muy lúcidos que estos sean, ¿qué tal si yo llego y le planto un beso a una chica porque soñé que ella me estaba diciendo que la besara, ¿no? El chiste entonces es saber qué es la realidad o cómo interpretamos la realidad. No sé si hubieron esta película de Matrix, pero en esta película asumen que la realidad que nosotros damos por hecho no es la realidad. Y llega un momento en el que le dan a elegir a Neo, el protagonista, sobre tomar una pastilla o la otra para saber si sigue en la realidad que él quiere construir o se avienta el paquete de aprender una realidad diferente. Si creen que esto es algo muy sencillo, pues los reto a que con sus familias y sus amigos les pregunten de qué color ven este tenis. Si lo ven de color gris y verde, es posible que domine el hemisferio eh, izquierdo de su cerebro, que se supone que es un cerebro más analítico. Y si lo ven de color rosado y blanco, es posible que domine el lado derecho de su cerebro, que tiende a ser o se le atribuyen funciones más creativas en fin, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho este ejercicio porque efectivamente hemos comprobado que alguien muy cercano a nosotros, puede ser un familiar, lo ve de un color diferente a como lo vemos nosotros. Ahora quisiera que me digan qué ven aquí en las siguientes imágenes. No sé ustedes, pero es posible que aquí vean un Cristo cuando en realidad es un moretón. Y en esta es posible que vean una Virgen cuando es un pedazo de carne. Aquí una carita feliz cuando es un carrito de servicio. O una cara enojada cuando es un trapeador. Una cara sorprendida cuando es una cerradura. Un robot con una pistola cuando es una cámara de vigilancia. Y tal vez aquí vean las caras de muchos monitos cuando en realidad son orquídeas de diferentes especies. O esta, que es muy bonita, también una orquídea, pero que asemeja con mucho a un ave. O estos ojos que parecen formarse de forma caprichosa con paisajes de la naturaleza. A estos fenómenos de encontrar patrones donde no los hay se llama apofenia y se ha pensado que es eh, un resultado de la evolución porque tendemos a buscar patrones que en su momento pudieron salvarnos el pellejo, por ejemplo, relacionar el, eh, el movimiento de los arbustos con un depredador o ciertas situaciones climáticas con la necesidad de movernos porque va a haber hambruna o no va a haber alimento en una zona. Y también la cultura va a jugar un papel muy importante. Por ejemplo, si algún día tienen la oportunidad de conocer a un europeo, platíquenle si han visto el conejo de la luna y se les van a quedar viendo con cara de what, porque no es algo que esté en su cultura. La mayoría de nosotros, de los mexicanos, se nos hace fácil ver el conejo en la luna. Y si ya les enseñamos dónde les pondríamos el ojito al conejo y cuál sería la silueta, pues es más fácil que lo vean ellos. A mí, por ejemplo, me parece más difícil ver la cara del hombre de la luna, que en otras culturas es fácil ver. Entonces es fácil que nosotros veamos figuras o que interpretemos figuras o patrones de figuras donde no las hay, por ejemplo, en las nubes. Es muy común, se hacen test incluso en psicología para ver cómo interpretas manchas de tinta de acuerdo a tus experiencias y a cómo se crearon tus redes neuronales. Entonces aquí tal vez en esta nube es fácil para ustedes ver la figura de un caballo, pero tal vez en estas nubes no puedan ver ustedes algo reconocible, a menos que hayan nacido en el Islam, y entonces verían muy claramente el nombre de Alá
que lo estamos viendo aquí en esta pequeña imagen. Y lo que vemos o no vemos también va a depender mucho de nuestra habilidad. Y es muy interesante esto. Hay un artículo que no creo que les pueda dar para analizar, pero sí se los dejo para que lo vean, de cómo a veces no podemos ver lo que está en nuestras narices. Entonces quiero que por favor cuenten cuántos pases pueden realizar los que llevan camisas blancas. Cuéntenlos por favor. How many passes did you count? ¿Cuántos pases contaron? La respuesta correcta debía haber sido 15 pases. The correct answer is 15 passes. ¿Pero vieron al gorila? Did you see the gorilla? Tal vez la mayoría no lo vio si se concentró lo suficiente para contar el número de pases, porque nuestro cerebro se concentra tanto en una situación que olvidamos de ver lo que tendríamos que ver, ¿no? Y esto nos lleva a veces a que ocurran algunos accidentes. Por ejemplo, cuando vamos manejando, estamos a la expectativa de carros, pero a veces no vemos a las bicicletas o a los peatones o a las motocicletas cuando aparecen de repente donde no las estamos esperando. Y ahora les pido que traten de fijar la vista en uno de los puntos oscuros y van a ver que si fijan la vista pues no hay puntos oscuros, aunque vean por el contorno de los ojos que sí hay otros puntos oscuros, ¿no? Estos son trucos ópticos que nos hacen ver que la realidad no siempre es tan sencilla de interpretar. Bueno, toda esa que llamamos realidad la vamos a percibir por medio de nuestros sentidos, que si recuerdan, vamos a tener neuronas sensitivas, que aquí estamos viendo, por ejemplo, inervan incluso los dientes y varias partes de nuestra cara y muchas partes de nuestro cuerpo. Las tenemos también en el oído, en el olfato, en los ojos. Y esas neuronas sensitivas van a mandar la información hacia neuronas integradoras en el sistema nervioso central, que van a interpretar esa información y la van a regresar en neuronas motoras que van a ejecutar una reacción que va a ser ya la conducta que va a resultar de esa interpretación. Entonces es muy interesante porque hay personas que pueden ser invidentes y que pueden percibir la luz, pero no pueden interpretar esa luz como una imagen, y eso es un problema que puede ocasionar estar en diferentes partes del cerebro, o pueden ser diferentes partes desde las neuronas sensitivas. Entonces resulta que tenemos más sentidos de los que conocemos los humanos, y los agrupamos en diferentes tipos de percepción: la mecanorecepción, quimiorecepción, electrorecepción, que no hay en humanos, termorrecepción y fotorrecepción. Vamos a hablar de cada una de estas. Entonces, en la mecanorecepción se incluyen diferentes tipos de recepción. La más común es la auditiva, como la de nuestro oído, pero también está la ecolocalización, como la de los murciélagos y la de las ballenas, que emiten sonidos y registran el eco, de manera que pueden interpretar eso como una señal de dónde está o de cómo es su realidad. También el sentido del equilibrio que nosotros también tenemos va a depender de estos estímulos mecánicos que tienen que ver con la gravedad y con la presión, y unas células ciliadas que nos van a decir dónde es arriba y dónde es abajo. Este animalito que estamos viendo acá arriba es un nautilus, que a pesar de que vive en las profundidades más oscuras, pues siempre va a saber dónde es arriba y dónde es abajo gracias a ese sentido de orientación. Y nosotros también lo tenemos en nuestro oído. El carnoso oído externo recoge los sonidos que nos rodean y los conduce por el canal auditivo para hacer vibrar el tímpano.
Al otro lado del tímpano, estas vibraciones son transmitidas a través del oído medio por unos huesos diminutos. Estos son los únicos huesos que dejan de crecer poco después del nacimiento. Los huesecillos de los oídos de un adulto tienen el mismo tamaño que los de un recién nacido. Uno de ellos es el hueso más pequeño del cuerpo, conocido como el estribo, es más o menos del tamaño de un grano de arroz. El estribo reposa sobre la ventana ovalada del oído interno y transmite vibraciones a través de él. Al otro lado hay algo bastante intrigante. Se denomina cóclea y es un pequeño tubo huesudo en forma de espiral. Es la clave de cómo oímos una gama tan amplia de sonidos. Si nos acercamos con un microscopio electrónico, deberíamos ver algo muy notable. El secreto de cómo se transmite el sonido al cerebro. Hay hileras de pelos diminutos de apenas unas milésimas de milímetro de altura. Cuando el sonido las hace vibrar, envían al cerebro señales eléctricas que experimentamos como sonido. Es un espectáculo fascinante y estamos a punto de ver cómo sucede. Miremos más de cerca estos objetos con forma de V. En realidad son grupos de 3 filas de pelillos que forman parte de un sistema amplificador autónomo. Si echamos un vistazo por debajo, deberíamos ver el resto del amplificador. Aquí está. Los pelillos salen de una célula con forma de salchicha que hay bajo ellos. Se ha conseguido aislar una de estas células con sus pelillos. Veamos lo que hace cuando le ponemos música. Puede que reconozcan la canción. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Todos bailan literalmente. La respuesta excitada de estos pelillos amplifica las débiles vibraciones que llegan aquí del mundo exterior. Y lo hacen tan bien que podemos oír el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Desgraciadamente, desde el momento en que nacemos, estas células empiezan a morir una por una. Y las que registran las frecuencias más altas son las primeras en caer. El daño está donde las células con los pelillos han desaparecido. A causa de la pérdida de estas células, a los 10 años de edad hemos oído la gama de sonido más amplia que podremos oír el resto de nuestra vida. A medida que envejecemos, algunas personas siguen oyendo relativamente bien, pero en otras han desaparecido tantas células amplificadoras que solo pueden oír ruidos fuertes. La mayoría ya no puede oír las frecuencias altas. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video, pero a mí me encanta ver esas células vibrando en respuesta a ese estímulo que son vibraciones, ¿no? Por eso la audición o el sentido del oído se encuentra dentro de la mecanorrecepción. Otras mecanorrecepciones, por ejemplo, las telarañas, ¿no? que le dan mucha información a la araña. La araña es posible saber no solamente cuando hay una presa, sino puede distinguirlas de basura o distinguirlas de otras arañas que podrían ser machos de su propia especie con los que se van a parear o arañas de otras especies que también con las que deben combatir o incluso comérselas. Los topos, que si bien no son ciegos del todo, ellos pueden percibir la luz y la oscuridad, sí no pueden distinguir figuras porque en su mundo subterráneo no tiene mucho sentido. Lo mismo pasa con otros organismos como los amblipígidos que viven en cavernas y que tienen muy desarrollado el tacto. Este topo que estamos viendo aquí tiene en su nariz una especie de anémona con muchos deditos que le permite ver o interpretar su mundo por medio del tacto, y de hecho usa la misma proporción del cerebro para sentir, para el tacto, que lo que hacen organismos que son visuales, ¿no? Entonces ha desarrollado sus redes neuronales de forma tal que el tacto se ha desarrollado mucho. Lo mismo pasa con personas invidentes que desarrollan mucho más la audición, por ejemplo. Y también va a servir la mecanorrecepción para poder tener movimientos coordinados en grupos, como estamos viendo estos estorninos, o en algunas especies de abejas, o en algunos cardúmenes de peces, que se mueven de forma coordinada, como estamos viendo en estos videos, para defenderse de sus posibles depredadores.
Son movimientos muy interesantes. En particular, los peces tienen una cosa que se llama línea media que les permite sentir las vibraciones que están junto a ellos de forma tal que pueden moverse así en forma coordinada. Otra vez es mecanorrecepción. Luego tenemos la quimiorecepción, que son la recepción de moléculas que pueden estar suspendidas ya sea en los alimentos, que nos va a dar el sentido del gusto, o en el aire, que es lo que le llamamos olfato. Los dragones de Komodo, como este reptil que estamos viendo aquí a la izquierda, y las serpientes perciben esos olores por la lengua, por eso vemos que después de que muerden a sus presas, las persiguen hasta encontrarlas muertas, y las van sintiendo, las van percibiendo con su lengua. Los perros, que sabemos bien que tienen un sentido del olfato muy desarrollado y que pueden detectar cantidades muy pequeñas de alguna sustancia, no solamente a grandes distancias, sino en muy pequeñas cantidades. Lo mismo pasa con algunas mariposas nocturnas que encuentran pareja por medio de las feromonas que pueden percibir con estas antenas y que las perciben a muchos kilómetros de distancia. En los humanos, pues tenemos el sentido del gusto, que va a depender de las papilas gustativas que tenemos y que se distribuyen de forma diferente en diferentes zonas de la lengua y que nos permiten reconocer cuando algo es comestible y algo no es comestible. Y eso también va cambiando con la edad. Conforme va aumentando nuestra edad, algunas de esas papilas pierden sensibilidad también y por eso cada vez nos gustan sabores más fuertes. El sabor umami, que se encontraría en el centro de la lengua, es aquel sabor que se llama o que se identifica como delicioso o rico, que se fue identificado con el glutamato, que le ponen a muchos alimentos con el fin de que te gusten y te vuelvas adicto a ellos, como las famosas papas sabritas, ¿no? Y algunos organismos tienen estos sentidos del gusto en los pelillos de sus patas, como las moscas, que antes de ingerir lo que se van a comer, lo pueden saborear en todo su cuerpo. Bien. Un tipo de recepción que no tenemos los humanos y que es principalmente de organismos de vida acuática, es la electrorecepción, ya que los estímulos eléctricos se transmiten mejor por el medio acuoso que por el aire. Entonces así vemos, por ejemplo, el ornitorrinco que puede, y el tiburón martillo, entre otros peces, que pueden detectar a sus presas por medio de las vibraciones eléctricas que emiten sus cuerpos. Muy pequeñitas, pero las pueden detectar. Y la termorrecepción, pues es nosotros los humanos en nuestra piel tenemos unas terminaciones nerviosas llamadas corpúsculo de Clausen y corpúsculo de Ruffini, que nos van a permitir detectar respectivamente las sensaciones de frío y las sensaciones de calor. Y vean, aquí estamos viendo una conducta muy evidente ante una sensación de frío, que es la de temblar, y esa conducta de temblar pues va a permitir que nuestros músculos generen calor y calentar todo nuestro cuerpo. Pero la termorrecepción puede ir mucho más allá en otros organismos. Por ejemplo, las serpientes, hay serpientes que viven en cavernas y que son capaces de atrapar murciélagos en pleno vuelo. ¿Cómo pueden hacerlo si donde viven es totalmente oscuro? Bueno, pues resulta que las serpientes, además de entre sus sentidos peculiares que tienen estas fosas que estamos viendo aquí, que están entre la boca y la nariz, unas fosas que les permiten detectar calor y pueden generar estas imágenes como si tuvieran una cámara térmica en la que pueden ver la temperatura de los organismos que van a cazar y los verían más o menos así. Desafortunadamente no son los únicos organismos que lo tienen, otros que no nos convienen tanto son los mosquitos, que atacan a sus aterrorizadas presas. Bueno, casi finalmente tenemos la fotorrecepción, que es la recepción de impulsos electromagnéticos, a lo que llamamos luz.
y que puede ir desde órganos muy primitivos como el de estos platelmintos que se llaman planarias, que vean qué chistositos ojos tienen, en realidad se les llama ocelos, y que les permiten detectar solamente luz y oscuridad. Y como estos, hay una gran diversidad de ojos, como estamos viendo en la naturaleza. No sé si pueden ver lo que está en esta imagen. Si lo pueden ver, es posible que ustedes tengan algún tipo de daltonismo. El daltonismo es una característica de algunas personas que no cuentan con todas las células que tenemos el resto de los humanos. Bueno, ¿cómo detectamos estas ondas de luz? Acuérdense que todos estamos hablando de células nerviosas que van a poder recibir o interpretar esos estímulos, ya sean de presión o químicos, en este caso electromagnéticos. En el fondo del ojo tenemos la retina, como estamos viendo aquí, y esa retina está compuesta por varios tipos de células que se llaman conos y bastones. Aquí estamos viendo una micrografía en la que vemos los conos, estos pequeñitos que están acá en forma de cono, y los bastones, estos que son un poco más largos y un poco más cilíndricos. Los bastones nos van a permitir ver en general siluetas o figuras, y los conos nos van a permitir ver colores, a distinguir colores. Dependiendo de la cantidad de conos que tengas, vas a poder tener una vista monocromática y por ejemplo, si tienes tienes más bastones que conos, pues vas a poder ver mejor en la oscuridad. Aquí estamos viendo cómo vería una persona en la noche y cómo vería un gato en la noche, que tienen menos conos que nosotros. Ellos son dicromáticos, tienen 2 tipos de conos, los humanos tenemos 3. Y aquí podemos comparar de día, por ejemplo, cómo vemos los humanos los colores, con cómo lo vería un perro, por ejemplo, ¿no? Que también es dicromático. Y nosotros tenemos 3 tipos de conos, pero las aves tienen hasta 4 tipos de conos y pueden ver colores que nosotros no vemos, ¿no? En el ultravioleta, como estamos viendo aquí, cómo verían las aves y cómo vemos los humanos a la misma ave. Los colores para las aves es muy importante, sobre todo en la elección de pareja. Y también para los polinizadores, como las abejas, pueden ver el ultravioleta y una flor la verían más o menos así. El cómo vamos a percibir el color va a depender entonces no solamente del número de células sensitivas que tengas, sino de en qué proporción tienes conos y bastones y qué tipo de bastones tengas y la sensibilidad de estos conos. De varias cosas, pero en general esa es una idea aproximada de cómo vamos a percibir el color. Es muy interesante que también hombres y mujeres vemos diferentes tonalidades de los colores. Entre las diferencias de cómo se forma el cerebro masculino y femenino, se encuentran estas. Otra vez estamos hablando en términos muy generales, pero en general las mujeres ven más tonos de colores que los hombres, y se ha especulado que esto podría ser también un poco un resultado evolutivo de una diferenciación de géneros que se llevó por muchos miles de años, en la que era más importante percibir formas a la distancia en los cazadores, y más importante percibir la diferencia de colores para quienes eran colectores, y que normalmente recaía, se piensa así, aunque ahora se ha discutido, en las mujeres. Bien, la percepción del color también puede ser entonces cultural. Hay experimentos que a mí me parecen fascinantes, en los que se ha estudiado a la tribu Imba, por ejemplo, que está en Namibia, con poco contacto occidental, y les ponen una paleta de colores como las que estamos viendo en pantalla, y les dicen, a ver, ¿cuál de estos cuadritos tiene un color diferente? Y las personas de la tribu nada más no lo pueden identificar, dicen, ¿cuál? Pues todos son iguales, ¿no? Ellos no pueden ver este azul que nosotros sí detectamos fácilmente. Sin embargo, cuando les cambian la paleta de colores, que a nosotros nos parecían todos igual, todos verdes, ellos fácilmente pueden identificar cuál era
el cuadrito diferente, porque ellos pueden ver con más precisión las diferencias de tonos de verdes, ya que el lugar donde se desenvuelven, pues hay muchos verdes. Entonces ellos pueden ver estas diferencias de verde muy fácilmente y el azul no lo pueden ver. Para ellos, por ejemplo, el color del agua y el color de la leche le dicen blanco, porque no hay una distinción para ellos. Entonces también vean que la percepción del color puede ser cultural, puede ser dependiendo de la edad y puede ser incluso dependiendo del sexo. Bien, otra cosa muy interesante de los ojos es los ojos compuestos de muchos insectos que están compuestos por una serie de ojos pequeñitos llamados somátidos. A mayor número de somátidos, mayor percepción o mayor definición de la imagen. Vean esta libélula, pero algo que además es fascinante, es que gracias a esto también se puede percibir el tiempo, y esto a mí me impresiona mucho, de forma diferente. Los animales más pequeños en general y los insectos podrían percibir el tiempo como si fuera en cámara lenta, un poco otra vez como la película de Matrix, que pueden ver las balas en cámara lenta y esquivarlas. Así las moscas esquivan nuestros chanclazos normalmente, ya que para ellas pasa el tiempo de una forma diferente y nos ven como en cámara lenta, ¿no? A mí esto me parece súper interesante. Es fascinante, pero no nos da tiempo de ampliar más aquí. Ojalá les llame la atención investigar de todas estas cosas que solamente les doy una probadita en esta clase. Bien, otra forma de percibir también la luz es por medio del tercer ojo, que le mencionan así en algunos peces y reptiles, que les permite percibir la luz y que... Pero esto les va a permitir sobre todo regular sus ciclos circadianos, es decir, de noche y día, y anuales incluso, ¿no? Como lo que podría determinar las migraciones. Y normalmente está en la parte superior de la cabeza y se conecta con una pequeña glándula que se llama glándula pineal, que está en el centro del cerebro. En el caso de los humanos lo hemos perdido y esta percepción que va a regular nuestros ciclos circadianos va a ser por medio de los ojos, que se conecta al núcleo supraquiasmático, que está es una región del hipotálamo en nuestro cerebro, también más o menos en el centro, pero no es la misma región. Bien, ya casi para terminar, espero que puedan considerar que si bien de forma regular no todos percibimos la realidad de la misma forma, hay alteraciones de esta percepción. Así tenemos, por ejemplo, la esquizofrenia, que se ha atribuido, entre otras cosas, a un exceso de dopamina, en la que podemos, o las personas que tienen este padecimiento de la esquizofrenia, pueden percibir voces o incluso imágenes que no existen y actuar en consecuencia. Otro caso muy interesante y muy terrible también es la anorexia, en la que las personas tienen una percepción de sí mismas totalmente diferente a como lo vemos los demás, ¿no? De manera que vemos que esta persona que es extremadamente delgada por su anorexia se percibe a sí misma como obesa. Y esto se ha relacionado con, entre otras cosas también, aunque no es muy claro todavía, con algunos circuitos de recompensa en los que también podría estar incluida la dopamina. Y algunos parásitos también pueden alterar nuestra conducta y interfiriendo nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, este hongo, cuando infecta a las hormigas, va a provocar que modifiquen su conducta, y las hormigas que les llaman hormigas zombies, cuando están en esta situación, cambian su conducta por completo, suben a la punta de los árboles donde están más expuestas a depredadores, se muerden una hoja y se quedan ahí enganchadas, de manera que eventualmente el hongo va a salir, bueno, va a sacar su cuerpo fructífero y va a liberar sus esporas donde se puede dispersar mejor. Y vean cómo la rabia también va a afectar el sistema nervioso. Cuando el mal asomaba su fea cabeza, ¿qué mejor manera de entenderlo que con una posesión demoníaca?
Esta no es una historia sobre el bien y el mal, de la lucha entre Dios y un demonio. De hecho, es la historia de un depredador y su presa. En este caso, el depredador es microscópico y se estuvo incubando en su víctima. Los microbios de enfermedades pueden ser grandes depredadores, no solo atacando y al final matando, también apoderándose de su presa, cambiando su comportamiento para transmitir sus microorganismos a otros huéspedes. Estamos en el torrente sanguíneo de ese pobre perro, quien sin tener nada de culpa, más que un encuentro fortuito con un murciélago rabioso, se convirtió en el protagonista de una historia de temible terror zombie. Esas balas son el virus de la rabia. Al ser inyectado en el torrente sanguíneo de este perro tranquilo y amante de la gente, el virus se dirige hacia el cerebro del perro, directo hacia el sistema límbico, en donde están los botones para controlar la ira. Al atacar las neuronas, el virus de la rabia convierte al pobre animal en un depredador gruñón, violento, sin lealtad ni amor por nadie. Los animales rabiosos no le temen a nada. Ahora que el sistema límbico fue conquistado, otro destacamento del virus de la rabia es despachado a la maquinaria que produce saliva en la garganta del perro. Su tarea es ponerla a funcionar al máximo mientras paralizan los nervios para que el perro la trague. Esto maximiza las opciones de que la saliva infectada salga del perro e invada al siguiente objetivo. Pero, ¿cómo es posible que un virus tenga tal grado de coordinación táctica? ¿Cómo puede un virus saber en qué parte del cerebro de otra criatura se localiza la ira? Nosotros mismos lo descubrimos hasta hace muy poco. Este es el poder de la evolución por selección natural. Con el tiempo suficiente, una mutación aleatoria, sin importar lo especializada, digamos, su capacidad para paralizar la garganta de la víctima, se afianzará. Y si esto mejora su probabilidad para sobrevivir, se transmitirá. Lo único que necesita en cada generación es una víctima portadora de la enfermedad, manteniendo esa llama maligna viva. La transformación de guardián de la familia a un demonio feroz con los ojos desorbitados está completa. El perro está furioso, pero no sabe por qué. Un peón indefenso de los virus dentro de él no puede resistir el impulso de atacar. Si el ataque es exitoso, los virus en la saliva del perro entrarán al torrente sanguíneo de la víctima a través de una lesión o laceración y comenzarán a apoderarse de la nueva víctima. El virus de la rabia es un manipulador brillante. Conoce a la víctima y sabe cómo mover sus cuerdas. Coordina su ataque. Elude las defensas, infiltrándolas, flanqueándolas, logrando un golpe de estado dentro de su presa y convirtiendo al más dulce de nosotros en el más violento. Bueno, este video de Cosmos, se los quería compartir porque me parece súper interesante, es un cachito de una de los capítulos de Cosmos. Y bueno, estamos viendo cómo, acuérdense, estamos todavía dentro del tema de cómo el sistema nervioso influye en la conducta, no solamente con cómo percibimos el mundo, sino con pues algunas alteraciones, en este caso por parásitos, que siempre me ha parecido fascinante. Y aprovecho el momento para resaltar algo que acaba de decir se llama Neil deGrasse, este científico, que es que la evolución va a hacer que puedan mutar los virus y va a provocar la selección natural. Ahora que estamos en tiempos de COVID, esto es muy importante entender, para entender por qué es importante que nos vacunemos y nos sigamos cuidando, porque entre más permitamos que se reproduzca el virus, pues más oportunidades les damos de que muten y de que evolucionen. Otra forma de alterar la percepción de nuestros sentidos es por medio de drogas. Hay muchos animales en vida silvestre que
que consumen algún tipo de drogas y no estamos seguros de si hay un porqué, pero sí se sabe, por ejemplo, de los elefantes que se emborrachan con frutas que se fermentan como si tomaran alcohol, o algunos zorros, como es que estamos viendo a la derecha, y algunos venados que consumen activamente hongos alucinógenos, o estos delfines que también juegan y solamente juegan porque nos van a consumir estos peces globos, que al sentirse los peces agredidos van a liberar una sustancia que los va a poner a tono a los delfines. Es súper interesante por qué lo hacen. Y actualmente algunas drogas psicodélicas como algunos hongos o el peyote se están estudiando para analizar su efectividad en algunas alteraciones mentales, incluso en las adicciones. Es súper interesante y lo que sabemos es que cambia nuestra percepción. Yo tuve una plática con un amigo que se dedica a estudiar esto de forma, lo hizo en su doctorado, y platicamos cosas súper interesantes sobre qué es la realidad a final de cuentas, y decía, bueno, tal vez las drogas lo que hacen es abrirte la ventana a una percepción, pero no lo sabemos porque tenemos una sola mente, ¿no? Si tenemos varios sentidos, pero si engañamos a nuestra mente y tenemos una sola mente, no tenemos más mentes que nos hagan saber si lo que estamos viendo es un engaño o estamos percibiendo algo solamente diferente. Entonces, regresando a la pregunta inicial de qué es la realidad, pues para mí yo considero que la realidad es un constructo social. Podemos elegir, como le decía Morfeo a Neo en la película de Matrix, quedarnos la pastilla azul y quedarnos con lo que nosotros queremos creer, ensimismados en nuestros propios pensamientos y reflexiones, o las que nos diga algún guía espiritual, o podemos abrirnos a la discusión, al intercambio de ideas y de argumentos. Esto no es fácil normalmente porque nos cuesta trabajo aceptar que personas pueden tener percepciones diferentes a la nuestra, y esto es muy importante para nuestras relaciones en general. Por eso quería casi terminar con esto. Para terminar relaciones sanas a veces hace falta tener conversaciones incómodas. Esto tómenlo en cuenta no solamente desde el mundo de la ciencia, que como les decía se dedica a eso, a discutir. La esencia de la ciencia no son los experimentos, sino la discusión y la argumentación de esas ideas, sino en las relaciones también de pareja, con amigos, con jefes, entre compañeros de trabajo, con cualquiera de nuestras relaciones humanas. Es importante que estemos abiertos al diálogo y a las ideas diferentes. Y pues para llevarse bien no hace falta las mismas ideas, pero sí el mismo respeto, y eso es algo muy importante que tomemos en cuenta. Ya para terminar, de una forma un poco chusca, estamos viendo cómo influye el sistema nervioso, en particular el cerebro, en nuestra conducta, y el cerebro, que es una cosa maravillosa, capaz de estudiarse a sí mismo, pues funciona, dicen, las 24 horas del día, los 365 días del año, desde que naces hasta que te enamoras. Y por eso te he dicho de que no dejes que la hormona le gane a la neurona. Y en las siguientes sesiones vamos a ver cómo las hormonas y el sistema glandular en general van a influir en nuestra conducta. Por ahora es todo, espero les haya gustado.